Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña Dmitry Polyansky, primer representante permanente adjunto de la Federación de Rusia ante las Naciones Unidas. Muchas gracias por volver a estar con nosotros. Vemos que tras décadas de Guerra Fría, en las que se mantuvo una lucha con Estados Unidos, llegó, por supuesto, la era posterior a la Guerra Fría, en la que la arquitectura de seguridad europea se organizó en torno a la expansión de la OTAN, lo que volvió a encerrar a Estados Unidos y Rusia en una rivalidad de suma cero durante otros 30 años. Pero esta nueva estrategia de seguridad nacional, si es genuina, y debo subrayarlo, podría señalar una oportunidad para un reinicio completo en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. ¿Cree que hay motivos para que Moscú sea optimista, o al menos cautelosamente optimista? ¿Qué opina del nuevo documento, como diplomático, que trata con sus homólogos estadounidenses? Bueno, es un documento estadounidense ante todo. Tiene ciertas señales que tomamos en cuenta, pero por supuesto debemos centrarnos principalmente en nuestras reuniones, acuerdos y conversaciones bilaterales. La reunión decisiva, creo, fue en Anchorage, y seguimos construyendo sobre el resultado de esa reunión. Hoy mi ministro de Asuntos Exteriores destacó que la reunión entre el secretario Blinken y el presidente Putin y su equipo el 2 de diciembre fue, en gran medida, una continuación del espíritu de Anchorage, lo que significa que el impulso sigue ahí y que seguimos hablando y debatiendo cuestiones. Así que creemos que para nosotros es más importante cómo tratamos los asuntos de forma bilateral y qué diseñamos bilateralmente, en lugar de hacerlo unilateralmente a través de documentos. No quiero criticarlo y tampoco quiero elogiarlo. Es un documento estadounidense. Y por supuesto hay muchas cosas interesantes allí, muchas señales que son diferentes de lo que podríamos haber imaginado hace un año o especialmente hace un par de años. Así que es un desarrollo interesante, un desarrollo interesante. Lo importante es que ahora estamos hablando como adultos. No estamos evitando los temas difíciles. Estamos intentando encontrar soluciones. Eso no significa que estemos de acuerdo en todo, pero al menos hemos empezado a hablar entre nosotros y a identificar los problemas como deberían hacerlo los adultos, a diferencia de Europa, que intenta ignorar muchos asuntos de seguridad, vivir en un mundo irreal y presentar a Rusia como un enemigo con el que no merece la pena hablar. Nosotros lo hacemos de una manera normal y pragmática, como deberían interactuar las grandes potencias, porque tienen mucha responsabilidad sobre sus hombros y deben afrontar la situación en interés de todo el mundo. Es lo que estamos haciendo y resulta bastante al momento. ¿Ves todavía limitaciones en este camino diplomático? Bueno, supongo, hay límites en hasta qué punto pueden desarrollarse las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia sin resolver primero la guerra en Ucrania, dado que ha sido principalmente un conflicto indirecto entre la OTAN y Rusia. Bueno, una solución militar en Ucrania no fue nuestra elección. Hicimos muchos intentos por resolver esta crisis de seguridad europea por medios diplomáticos, pero no fuimos escuchados, así que tuvimos que hacer lo que hicimos. Desde el primer día, como recordarás, seguimos reiterando que preferiríamos una solución diplomática para Ucrania y para todas las contradicciones que existen ahora en Europa, en Ucrania o en otros lugares. Ucrania fue totalmente un producto de Occidente. Fue un golpe de Estado inconstitucional inspirado por Occidente. Ahora este país está cosechando los frutos de lo que ocurrió en 2014 o incluso antes. Y depende de quienes estuvieron detrás de ese golpe de Estado, detrás de ese proyecto antirruso implementado en Ucrania, encontrar una solución que nos permita avanzar con dignidad, con una visión clara del futuro y con optimismo. And with optimism. So far, Europe is not doing this.
Hasta ahora Europa no está haciendo esto. En Estados Unidos soplan vientos diferentes, lo cual es alentador. Pero Europa resulta muy decepcionante, y cada esfuerzo que realiza parece destinado a descarrilar el proceso, socavarlo y empujar a Ucrania a seguir luchando, con todas las terribles consecuencias para el país, su pueblo y su futuro. Esta es la elección de Europa, lo cual es muy extraño, y diría, bastante wartain en el contexto de la historia de Estados Unidos en este momento. A menudo, cuando escucho a distintos analistas o comentaristas, tienden a dividirse sobre cuáles son realmente las ambiciones de Estados Unidos. Algunos dicen que son sinceros en su búsqueda de la paz, dado que durante la era bipolar o unipolar existía una confrontación natural con Rusia. Pero en un mundo multipolar, los incentivos deberían orientarse más hacia la cooperación. La visión alternativa es que esto no es más que una especie de secuenciación estratégica, ceder la confrontación con Rusia a los europeos. Y la pregunta que surge a menudo es, si Estados Unidos realmente quisiera, dado que tiene tanta influencia sobre Ucrania, ¿no podría hacer más para poner fin a este conflicto, ya que proporciona tanta inteligencia, armas, logística, asesores y todo lo demás? Además, algunas soluciones parecen ser de las que Estados Unidos podría ofrecer por sí mismo, como no ampliar la OTAN. No se necesita el consentimiento de Kiev para eso. Parece que está dentro de las capacidades de Washington. Me preguntaba cómo interpretas todo esto. Bueno, hay algunos indicios de que esta es la lógica en Washington en este momento. Buscar soluciones más sostenibles y a largo plazo que vayan mucho más allá de la situación en Ucrania. Siguen siendo muy modestas, y no quiero exagerarlas, pero es una tendencia bastante alentadora la que estamos viendo ahora, ya que hemos empezado a debatir estas cuestiones. Porque durante muchos años, bueno, por supuesto, el punto de partida lógico sería el discurso del presidente Putin en Múnich en 2007. Intentábamos mostrar los problemas a los que inevitablemente nos enfrentaríamos si Occidente no cambiaba su lógica. La lógica de un juego de suma cero, la lógica de que la OTAN fuera la piedra angular de su seguridad, los intentos de socavar la noción de seguridad indivisible, a pesar de que aceptaron incluirla en algunos documentos de la OSCE. Así que este proceso estaba claro desde el principio. Estaba destinado a conducir a grandes problemas. From the outset that it would lead us to big problems, and President Putin in 2007 made absolutely. Y el presidente Putin, en 2007, hizo una evaluación absolutamente directa y un análisis claro de lo que se avecinaba si Occidente no cambiaba de rumbo. Occidente no lo hizo. La pregunta ahora es qué ocurrirá después de un acuerdo sobre Ucrania, porque ese acuerdo es solo una parte del panorama. Hay un panorama más amplio y hay un gran elefante en la habitación que no podemos ignorar. Los estadounidenses han empezado a adaptar su perspectiva en este sentido. Me animan mucho algunas declaraciones de representantes estadounidenses, por ejemplo, en relación con la OSCE, una organización muy importante que actualmente está infravalorada y un poco inactiva o dormida. Pero las ideas que se plantearon anteriormente podrían servir de base para la cooperación entre todos los miembros de la OSCE, todos los países europeos, y podrían llevarnos a algo positivo, a algo con visión de futuro. Somewhere positive, I would say, somewhere forward-looking. Again, a lot of caveats, a lot of. De nuevo, muchas salvedades. Muchos países que no quieren ver la realidad del mismo modo que la ve Estados Unidos en este momento. Pero aún así, es un comienzo. Y después de que encontremos una solución a esta crisis, tendremos que afrontar un problema mayor si no queremos acabar en una situación en la que haya otra guerra en Europa. No porque Rusia la desee, no porque Rusia quiera atacar a la OTAN o a la UE, sino por la tendencia que los actuales aliados europeos han intentado formar. En sus sociedades, la única lógica que tienen es que Rusia es un enemigo, que Rusia atacará inevitablemente, que Europa debe prepararse para una guerra con Rusia.
and they try to use it as a smokescreen Y tratan de usarlo como una cortina de humo para ocultar sus propios errores, sus propios cálculos equivocados, los problemas de su sociedad. Esta es una lógica que se ha utilizado durante décadas. Si tienes grandes problemas en casa, intenta encontrar un enemigo externo y adormecer de algún modo la opinión pública, porque la guerra se convierte en una solución para las élites políticas en bancarrota que quieren preservar su existencia. Nada nuevo aquí. Todo está en los libros de historia, pero por desgracia mucha gente no lo lee. Bueno, en este nuevo documento de seguridad, parece que Estados Unidos sostiene que la expansión de la OTAN ya ha pasado su fecha de vencimiento, que ha llegado el momento de encontrar soluciones diferentes. La expansión de la OTAN esencialmente volvió a dividir el continente y recuperó parte de la lógica de la Guerra Fría. Mencionaste la OCE. ¿Ves alguna posibilidad de llegar realmente tan a fondo y abordar las causas de raíz, reduciendo el papel de la OTAN y elevando el de la OCE? ¿Es eso algo que interesa a Estados Unidos? Me refiero a la parte de la OCE. Sí, creo que es demasiado pronto para ser excesivamente optimistas al respecto, pero hay ciertos elementos, ciertas declaraciones, que podrían conducir en la dirección correcta hacia la comprensión de las causas profundas de la crisis. En cuanto a nosotros, está bastante claro que la OTAN no forma en absoluto parte de la solución, es parte del problema. Es un vestigio de la Guerra Fría. Hubo algunas ideas muy audaces, las recuerdo a finales de los años 80, principios de los 90 e incluso a comienzos de los 2000, para crear algún tipo de organización paneuropea de seguridad. Eso significaría que no existiría la OTAN tal como la conocemos ahora, sino una organización que tuviera en cuenta los intereses legítimos de seguridad de todos los países europeos, y no solo europeos, quizá en una dimensión euroatlántica más amplia. Pero estas ideas audaces fueron absolutamente sacrificadas por la lógica de la OTAN, y la OTAN se ha convertido en un bloque ofensivo en ausencia del Tratado de Varsovia. Eso estaba bastante claro, y la crisis en Yugoslavia fue un ejemplo evidente de cómo esta transformación de la OTAN, sin tener un rival o enemigo capaz de resistir la presión, se llevó a la práctica. Fue un desarrollo terrible para Europa y para el mundo. Creo que esta es la causa raíz de muchos de los problemas a los que nos enfrentamos hoy. Durante muchos años, los países occidentales no reconocieron que esto fuera un problema. Para ellos, la tarea consistía en crear una arquitectura de seguridad que excluyera a Rusia, que fuera a expensas de Rusia, y ese era el criterio para juzgar el éxito o el fracaso de dicha arquitectura. That was the criteria for success or not success of this architecture. This logic should remain part of history. Esta lógica debería permanecer como parte de la historia y no formar parte de lo que estamos haciendo ahora. Hay indicios de que existe un entendimiento de que debemos ser muy creativos y de mente abierta al abordar los problemas de seguridad, ante todo en Estados Unidos. Y de nuevo, esto es alentador, pero no sobreestimaría su importancia, porque Estados Unidos es un actor importante, aunque hay otros que siguen siendo muy tercos, aún muy anclados en el pasado, en esa mentalidad de Guerra Fría y rusofobia. Para mí todavía luz al final del túnel en ese sentido, así que queda mucho trabajo por delante. Rusia pareció estar dispuesta a soportar el trabajo. Rusia siempre fue de mente abierta, pero no se nos escuchó. Siempre se nos trató como a un país en los márgenes de Europa. Y si hablamos de esta organización, su lógica, en lugar de intentar incluir a todos y trabajar en una ecuación de seguridad que incluyera a Rusia, resultó ser una especie de herramienta occidental para civilizar, entre comillas, a los países al este de Viena, imponer valores occidentales e inmiscuirse en sus asuntos internos. Si esta lógica cambia, creo que esta organización tiene un futuro muy prometedor, y Rusia estaría dispuesta a trabajar con todos los demás.
Si no, bueno, creo que esta organización también podría pasar a formar parte de la historia, lo que sería una oportunidad muy desperdiciada para que los países europeos alcancen una estabilidad real y un futuro brillante. Recuerdo que en los años 90, muchos de nosotros, altos dirigentes muy estadounidenses, teníamos grandes esperanzas puestas también en la OSCE, y nos sentimos bastante decepcionados por la expansión de la OTAN. George Kennan, William Perry y varios otros pensaban lo mismo. Pero cuando ahora oímos hablar de esos acuerdos de paz propuestos, que salen de Estados Unidos en distintas versiones, parece que las concesiones esperadas de Rusia serían, por ejemplo, que Rusia no avanzaría en la restauración de la neutralidad de Ucrania, es decir, nada de OTAN. Y por supuesto, el Donbass tampoco es negociable, pero los estadounidenses sugieren que podría haber un acuerdo en el que, básicamente, se trazaran nuevas fronteras administrativas para Jersón y Zaporilla. ¿Es esto algo que los estadounidenses tienen realmente? Bueno, no estoy seguro de lo que se puede revelar todavía. ¿O se trata más bien de una lista de deseos estadounidense? Bueno, no formo parte del equipo que está discutiendo los detalles de este posible acuerdo. No participé en la reunión que tuvo lugar el 2 de diciembre, así que quizá no sea muy prudente que especule sobre los detalles. Pero sé que hay una conversación seria. Implica, por supuesto, una cuestión territorial. Mencionaste concesiones por parte de Rusia. Bueno, una concesión de Rusia, y creo que incluso el presidente Trump lo indicó, es que si hay un acuerdo, detendremos nuestro avance hacia el resto de Ucrania, porque tendremos ciertas garantías de que la parte restante de Ucrania vivirá de acuerdo con normas normales y civilizadas, donde todo el mundo tenga derecho a su identidad nacional, a hablar el idioma que desee, a la libertad de religión, y donde no haya glorificación de criminales nazis. Todas estas cosas son importantes y están sobre la mesa. Lo que es muy importante es cómo será el resto de Ucrania. Queremos tener un vecino normal y amante de la paz, como solía ser antes de 2014, o incluso antes de 2010, diría yo. Queremos tener el país con el que firmamos el tratado estratégico. Reconocimos el estatus neutral de Ucrania, y todas esas cuestiones sobre la OTAN surgieron más tarde, no fueron acordadas con Rusia, por supuesto. Así que queremos volver a esa situación, y no queremos tener este avispero en nuestras fronteras. Queremos un vecino normal y amante de la paz, y estamos dispuestos a mantener unas relaciones de buena vecindad con ese país. Y hay muchos indicios de que es un escenario posible, dado que más de 7 millones de ucranianos encontraron refugio en Rusia tras el inicio de esta crisis. Y eso es mucho más que en Europa. Aún así, existen muchos lazos entre nuestros dos pueblos, a pesar de los intentos de muchos en Europa de mostrar que existe una animosidad permanente entre Rusia y Ucrania. Esto no es cierto. Estoy absolutamente seguro de que los rusos y los ucranianos podrán no solo vivir en paz, sino también cooperar cuando desaparezca este régimen absolutamente artificial que se impuso en 2014, y cuando nadie interfiere en los asuntos ucranianos como lo hicieron los países occidentales antes de 2014, y especialmente después de 2014. Bueno, has mencionado varias veces a los líderes europeos y cómo siguen un camino que podría conducir a un conflicto mayor con Rusia. Pero las declaraciones recientes de distintos líderes europeos sugieren que se están preparando para una confrontación a largo plazo con Rusia, incluso si Estados Unidos se retira de este conflicto. ¿Crees que existe la posibilidad de que acabemos en una guerra directa? Si todo sigue así, y si las élites en Europa no cambian, si continúan por el camino que llevan, hay una gran posibilidad de que se produzca un conflicto de ese tipo, y no será una elección de Rusia. Se está convirtiendo, ya sabes, en la única razón de ser, no solo de la OTAN,
sino también de la UE. Como te dije, necesitan un enemigo, alguien que pueda atraer o distraer la atención de las poblaciones europeas de todos los problemas que tienen en casa. Necesitan a alguien a quien culpar, pero es ridículo, por ejemplo, culpar a Rusia de los problemas con el nivel de vida de los europeos, cuando fue Europa la que decidió no comprar fuentes de energía rusas baratas. Decided to not to buy cheap Russian energy sources. So look at Germany, what happened there. Así que mira a Alemania, lo que ocurrió allí. Es un problema causado por Rusia que Alemania ahora tenga que comprar fuentes de energía a Estados Unidos y a otros proveedores con precios que, por supuesto, no son competitivos con los de Rusia. Fue una elección deliberada y los aliados alemanes y europeos tienen plena responsabilidad por ello, pero no quieren asumirla. Quieren encontrar un enemigo, y ese enemigo es Rusia. Así que, si nada cambia, nos enfrentamos a un futuro muy peligroso. Pero sé que no todo el mundo en Europa piensa así, y no me refiero a países como Hungría o Eslovaquia. Hay voces sensatas en muchos países europeos, y ojalá puedan convertir su posición en pasos prácticos y presionar a sus aliados para que se alejen de este rumbo absolutamente suicida que Europa está eligiendo ahora. Este es un gran asunto. Si serán capaces de cambiar la percepción y entablar un diálogo real, constructivo y de mente abierta con Rusia. Ante todo, pienso en la OCE, pero también podría haber otras oportunidades para nosotros. Existe ese escenario, esa opción que Rusia preferiría. Hoy, por ejemplo, mi ministro de Asuntos Exteriores confirmó que estaríamos dispuestos a firmar tratados jurídicos, garantías legales con la OTAN como primer paso a la búsqueda de una solución a nuestros problemas. Nadie atacará a nadie. Así que diría que es una especie de pacto de no agresión entre la OTAN y Rusia. ¿Están estos bloques dispuestos a aceptar este tipo de lógica? Lo dudo mucho, porque a juzgar por lo que dicen sus líderes, no están preparados para hacerlo. No están dispuestos a abandonar el concepto de que Rusia es un enemigo y que supuestamente está dispuesta a atacar a la UE y a la OTAN. También hay cosas ridículas, como las declaraciones recientes de la presidencia finlandesa en funciones de la OCE y de la señora Kaja Kallas, conocida por su escaso conocimiento de la historia, afirmando que Rusia supuestamente atacó a sus vecinos 22 veces y que nadie atacó a Rusia en el siglo XX. Esto es muy ridículo, muy provocador, pero muestra la línea de conducta que quieren establecer como base para cualquier acción europea futura. Estoy absolutamente seguro de que ambos son conscientes de los hechos históricos, porque esto no es una peculiaridad. Son los fundamentos de la historia los que intentan ignorar con estas declaraciones. Están tratando deliberadamente de moldear la opinión pública en Europa, especialmente entre los jóvenes europeos que, por muchas razones, pueden no tener un conocimiento sólido de la historia, para hacerles creer que Rusia es un enemigo, que Rusia siempre ha estado amenazando a Europa, lo cual es, por supuesto, ridículo. Y espero que la mayoría de la gente en Europa entienda lo absolutamente innecesario que es el escenario que se les impone con tales declaraciones y políticas. Permíteme hacerte una última pregunta. ¿Hay alguna diplomacia en marcha entre los europeos y los rusos? Porque ahora vemos que Lavrov dijo que los líderes europeos están dominados por una fiebre militarista. Afirmó que, si quieren una guerra, Rusia está lista para ella ahora mismo. Mientras tanto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que Rusia es nuestro próximo objetivo y que debemos prepararnos para la guerra, porque Rusia viene a por nosotros. Quiero decir, si aparentemente nos dirigimos en esa dirección, ¿realmente no hay diálogo? ¿Existen al menos intercambios no oficiales? ¿O simplemente no hay comunicación alguna entre ambas partes? Bueno, por supuesto, para bailar un tango hacen falta dos. Rusia siempre estuvo ahí. Nunca dejamos de mantener nuestro diálogo con Europa. Fue Europa la que lo interrumpió.
de una manera muy condescendiente y miope. Puedo decirte que si hablamos del contexto oficial, del contexto público y de los intentos de establecer algo, no creo que podamos presumir de nada sustancial. Bueno, quizás salvo el hecho de que el presidente Macron se puso en contacto con el presidente Putin en algún momento, lo cual no llevó a nada. Así que la lógica errónea del presidente Macron no ha cambiado. Puedo decirte que de manera informal, percibo cierto cambio en la actitud de nuestros colegas europeos, incluso aquí en la ONU. Ha habido más reuniones en los pasillos. Ha habido más intercambios informales que hasta ahora no nos han llevado a ninguna parte, pero podrían convertirse en un punto de partida para algún tipo de reencuentro en el futuro. De nuevo, puedo distinguir claramente entre países como Francia, Alemania, Italia, incluso el Reino Unido, no lo sé, quizás los Países Bajos, Bélgica, algunos otros, y también Suiza. Intentan encontrar soluciones de manera informal y mantener una mente abierta. Y luego hay otro grupo de países, ahora principalmente limitado a 4: Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Estos países son muy histéricos ante cualquier posibilidad de volver a relacionarse con Rusia. Mantienen a todos los demás en esta senda suicida. Y creo que los demás miembros de la comunidad europea son muy conscientes de esas naciones histéricas y rusófobas que intentan monopolizar la política oriental y la política hacia Rusia en sus manos. No sé si lograrán intimidar a los demás del mismo modo que lo hacen ahora. Pero de nuevo, hay una tendencia, muy modesta, pero aún así existente, un deseo de volver a implicarse por parte de ciertos países europeos, aunque no por parte de la UE, por supuesto. Lamentablemente, las estructuras de la UE y los líderes de la UE que tenemos ahora también están perjudicando esta perspectiva. Están intentando alinearse con esas voces radicales y rusófobas procedentes de los 3 estados bálticos y de Polonia. Esto está bastante claro, pero le corresponde a Europa decidir qué camino quiere tomar. Una vez más, no podemos obligar a nadie. Estamos abiertos y dispuestos al diálogo. Tenemos ideas concretas y ellos lo saben. Con suerte podremos volver a implicarnos en alguna plataforma en un futuro próximo, porque está en nuestro interés y en el interés de todo el mundo. Pero también es posible otro escenario. Si Europa se mantiene donde está, si es obstinada, si no quiere volver a implicarse, entonces, por supuesto, no puedo excluir que en algún momento surja un problema militar que, como demuestra la historia, volverá a dejar a Europa en ruinas, con todas las esperanzas rotas, y tendremos que empezar desde cero. Por supuesto, no queremos un escenario así. Nadie en Rusia está interesado en ello. Nadie en Rusia quiere atacar a la UE, a la OTAN, ni a nadie más. La cuestión es cuál es la elección del otro lado. Espero que tomen la decisión correcta y sean capaces de volver a implicarse con una mente abierta para buscar esa ecuación de seguridad óptima que incluya a Rusia, que incluya la noción básica de seguridad indivisible, que piense en todo nuestro continente europeo, y no en proteger a los países europeos, sino países de la Rusia. Esto es un gran error, y no creo que Europa deba cometerlo 2 veces. Europe should do it twice. Gracias. Y sí, también espero que haya algunas mejoras en la diplomacia. El cierre de la diplomacia ha sido, en mi opinión, una de las grandes tragedias aquí. No poder ni siquiera hablar. Así que espero que, bueno, probablemente no con Carlos, pero al menos si recibes alguna señal de que otros líderes europeos están hablando, haya motivos para el optimismo. Eso espero, añadiría. Pero muchas gracias por tomarte el tiempo. Muchas gracias.